Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro devocional de la mañana. Me siento muy contenta de tener este espacio con ustedes para compartir y meditar la palabra de Dios. Esta semana hemos estado leyendo y estudiando la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y el capítulo que nos corresponde hoy es el capítulo 5. Entonces vamos a meditar en primera de Timoteo 5. En este capítulo, el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo cómo debe ser su trato para con los miembros de la iglesia que él estaba dirigiendo. Pero en realidad esto se convierte en una verdad para todo cristiano, para todos nosotros. El capítulo habla sobre nuestro trato a los ancianos, a los jóvenes, a las viudas y demás. Yo hoy quiero profundizar en 2 versículos que han sido de bendición en mi vida. El primer versículo es Primera de Timoteo 5:8 y dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué fuerte este versículo, familia, porque nos está comparando con un incrédulo. Yo puedo decir que amo al Señor, pero si soy indiferente a la necesidad de los que están alrededor mío, no le estoy demostrando mi amor al Señor. Muy bien, lo vimos en el Evangelio de Juan, que Jesús le reiteraba mucho a los discípulos el amor los unos con los otros. Yo crecí en una familia grande, somos 6 hermanos, 5 hombres y yo, y mis papás. Mi papá cumplió muy bien su papel de proveedor. Nosotros siempre tuvimos más de lo necesario. Fuimos a muy buenos colegios y universidades. Resulta que mi mamá sufre una enfermedad cerebral cuando yo estaba terminando el bachillerato, y esta enfermedad la imposibilitó valerse por sí misma. Y esto fue realmente muy traumático para la familia, en especial para mi papá. En un par de años lleva a mi papá a la quiebra, no solamente porque los gastos de la enfermedad eran altos, sino también porque fue emocionalmente duro. Recuerdo que desde mi primer sueldo, cuando salí de la universidad, empecé a proveer para mi casa, y lo hacía con mucho amor, porque me dolía mucho la situación que mi papá estaba pasando. Mi papá fue una persona muy exitosa y de un momento a otro pues entró en quiebra, aunque esto lo llevó a tener tiempo para dedicarle a mi mamá. Entonces empiezo yo desde mi primer sueldo a proveer para mi casa, y el Señor empezó a respaldarme en lo que yo emprendía, mi área profesional, mi área familiar, mi viaje a Australia, más adelante mi situación migratoria estando aquí en Australia, la familia espiritual tan hermosa en la que me puso. Yo tengo la certeza de que proveer a otros ha activado una provisión integral de Dios a mi vida. Él ha suplido todas mis necesidades, tanto materiales como espirituales. Yo puedo decir que para mí no ha sido difícil proveerle a mi papá, porque yo era, pues siendo la única niña, era su hija preferida. Pero yo admiro mucho a uno de mis hermanos. Mi papá ha sido un poco más duro y a veces difícil con mi hermano, y aún así el corazón de mi hermano siempre está preocupado por qué le va a faltar tanto a mi papá como a nuestros otros hermanos. Y eso tiene mucho más mérito. Me llama la atención que otra versión, la Nueva Traducción Viviente, en el mismo versículo 1 de Timoteo 5:8, dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares. Es decir, que la provisión no es necesariamente financiera, sino también de servicio. Yo cuidé a mi mamá durante 10 años, y yo sé que eso no solamente ha contribuido a mi bienestar actual, sino que va a traer bendiciones en mi vejez. El Señor va a cuidar de mí en mi vejez. Y estas fueron situaciones que Dios puso en mi vida para formar mi corazón, y por esto le doy
muchas gracias al Señor. Porque si yo les soy honesta, muy probablemente si no hubiera tenido la necesidad de dar y de servir, no lo hubiera hecho. Pero Dios creó esa necesidad para después bendecirme. El proveer para los suyos, familia, no solo tiene que ver con nuestras familias de sangre, sino también se extiende a los miembros de nuestra familia espiritual. Ayudar a alguien de la iglesia cuando tiene necesidades, ya sea financiera o cualquier servicio, una mudanza, el cuidar niños en momentos en que algunos padres lo necesitan. Siempre habrá alguien que necesita un servicio. Entonces, el proveer. El otro versículo en el que quiero profundizar es 1 Timoteo 5:18. Voy a leerlo desde el 17. Y dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. ¿Quiénes son los ancianos que dirigen la iglesia? Los pastores. El trabajo de los pastores es un trabajo de mucha responsabilidad ante los ojos de Dios, porque ellos tienen que darle cuentas a Dios por su iglesia, sus ovejas. Es un trabajo que por momentos se torna difícil porque el servirle al recurso humano es demandante y a veces desagradecido. Es un trabajo que demanda también emocionalmente, porque ellos son los que escuchan los problemas y las necesidades de la gente y tienen que ser de fortaleza. Los pastores son los que oran por su iglesia, por nosotros, los que enseñan la palabra de Dios. Tienen que asegurarse de que las ovejas estén bien y asegurarse también de enseñar la verdad. Qué responsabilidad que tienen ellos ante el Señor. Y esto, familia, tiene mucho que ver con el diezmo, con devolverle al Señor la porción de su provisión que Él nos pide, con despojarnos en nuestro corazón de algo que en realidad no es nuestro. La iglesia, familia, incurre en gastos, como cualquier otra organización. El diezmo es para su casa y para los que sirven, para la obra del Señor y para que el reino del Señor se extienda. Y esto es lo más importante. Yo les quiero leer Malaquías 3 del 10 al 11 y la quiero leer en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, que me parece hermosa. Y dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa, o sea, en la iglesia. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor en este versículo nos está invitando a que le probemos para que lo que dice aquí se haga realidad en nuestras vidas. Entonces dice dos cosas. Primero, que no habrá suficiente espacio para guardar las bendiciones. Y lo segundo es que promete que el enemigo no tocará nuestra cosecha, o sea, el fruto de nuestras manos. ¡Qué promesa tan espectacular! El diezmo, familia, no es una obligación. Realmente es un principio y debe ser revelado por el Espíritu Santo. Si a ti el Espíritu Santo ya te ha revelado este principio, yo te invito a que le obedezcas, a que pruebes al Señor así como Él mismo nos reta. Muchas veces el Espíritu Santo nos lo ha revelado y nosotros nos demoramos en tomar acción. Y yo lo digo porque a mí me pasó. No nos gusta que nos toquen el bolsillo. Yo puedo dar mi testimonio de que el Señor es fiel con lo que dice en esta palabra, y desde que yo empecé a diezmar, las bendiciones que ha derramado el Señor sobre mi vida han sido grandes y en todo sentido.
Quiero complementar con un versículo en Lucas 6:38, también en la Nueva Traducción Viviente. Dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Dense cuenta que la palabra de Dios no dice: espere a que reciba para dar. No, la palabra de Dios dice: den, luego entonces recibirán. Y dice también que la cantidad que recibimos es directamente proporcional a lo que damos. ¿Cuál es nuestro faltante? Si alguna persona tiene, por ejemplo, un vacío de amor, esa persona tiene que empezar a dar amor y recibirá amor hasta que sobreabunde. Familia, pero ¿sabe cuál es mi mayor motivación para dar y servir? Está en Mateo 6, del 19 al 21. Y dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y ojo a esto, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nuestro corazón, familia, debe enfocarse primeramente en acumular tesoros en el cielo. Estamos de paso por la tierra. Esta vida es prestada. Tenemos que invertir en la eternidad. Bueno, familia, entonces los invito a que oremos. Padre Celestial, esta mañana nos reunimos de nuevo para buscar de ti y de tu palabra. Te damos gracias por el mensaje que has hablado a nuestros corazones. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú revelando y bajando este mensaje a nuestros corazones. Hoy te decimos, Señor, Cordero de Dios, que queremos adoptar el principio del dar, no por recibir una bendición terrenal, sino porque tú nos lo pides. Queremos guardar tus mandamientos en nuestro corazón, y uno de esos es dar, proveer para nuestros seres queridos, ser sensibles a la necesidad de nuestros hermanos en la fe, proveer para la iglesia, porque tenemos la certeza en nuestro corazón de que eso será recompensado en el reino de los cielos. El dar al que necesita y a la iglesia es guardar tesoros en el cielo. Te pedimos que pongas situaciones en nuestras vidas que nos lleven a dar, porque reconocemos que si lo dejamos a nuestra propia iniciativa, de pronto no pasa. Situaciones que nos lleven a probarte, Dios de la gloria, en tu provisión. Te damos gracias por este tiempo devocional. Te pedimos que te quedes con nosotros. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, familia, yo los invito a que mañana continuemos con nuestro plan bíblico. Mañana nos toca el capítulo 6. Que tengan un hermoso día. Dios los bendiga. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.